Soy una joven de 30 años que vivía en una casa con varios amigos de la universidad. Aunque todos terminamos la universidad hace 5 años, encontramos trabajo en la misma ciudad, lo que nos llevó a vivir juntos. Esta historia ocurre durante el Día de Acción de Gracias del año pasado. Mientras mis compañeros de habitación se fueron a celebrar con sus familias, yo preferí quedarme en casa debido a las tensas relaciones con mis padres. Así que disfrutaba de la soledad en mi habitación. Además, en el bar cercano había una reunión de todos mis colegas del trabajo, así que me interesaba ir al bar y relajarme. Manteniendo una conversación ligera y disfrutando de cócteles, discutíamos sobre nuestras profesiones. Después de 2 horas, decidí irme temprano. Prefería ver un nuevo video de historias de terror en el canal de YouTube, Eco de Lucifer, y luego irme a dormir. Llamé a un taxi y esperé en la acera cerca del bar. El coche se acercó y me acomodé en el asiento trasero. El conductor calvo, de unos 40 años, me saludó amablemente. Aunque no estaba de humor para hablar, educadamente entablé conversación cuando preguntó sobre mis planes para la noche. Mencioné que pasaría tiempo con colegas y que tendría la casa para mí, ya que mis vecinos se habían ido por acción de gracias. Él sonrió incómodo y dijo: «Entonces, ¿estarás sola en casa?». Su sonrisa me hizo estremecer y me di cuenta de mi error. Sentí arrepentimiento. Compartir mi soledad con un desconocido, además de revelar mi dirección, fue muy estúpido. Descartando la preocupación, decidí que probablemente él no tenía intenciones dañinas. Al llegar a mi destino, salí del coche y me dirigí hacia la puerta de entrada. Al cerrar la puerta con llave, miré por la ventana con alivio al ver que el coche se había ido. Me acosté en la cama con mi portátil y me sumergí en la visualización de mis historias favoritas cuando escuché un ruido abajo, un lento y ominoso crujido, como si se abriera una puerta. Sentí una oleada de náuseas cuando me di cuenta, había olvidado cerrar la puerta trasera. Ni siquiera lo había comprobado. Cerré apresuradamente el portátil y lo puse en la mesita de noche, me dirigí hacia la puerta, todos mis sentidos estaban alerta. La incertidumbre no me abandonaba. ¿Estoy sola en casa? Necesitaba confirmación antes de llamar a la policía. Pegando el oído a la puerta, me tensé, tratando de captar algún sonido. Abajo se escuchaban pasos débiles, confirmando mis temores. La pánico me invadió, pero me obligué a mantener la calma. Empujar el mueble frente a la puerta parecía un paso lógico, hasta que los pasos se hicieron más fuertes y claros, revelando mi ubicación. El desconocido se acercaba. En busca de refugio, me escondí en el armario y llamé a la policía. Las palabras reconfortantes del operador se convirtieron en mi salvavidas, ya que parecía que una eternidad pasaba antes de que la policía llegara. Justo en ese momento, el desconocido comenzó a golpear fuertemente la puerta de mi habitación. No se intercambiaron palabras entre nosotros, pero la puerta casi se abría por completo. El mueble servía como una débil barrera que fácilmente podría romperse. Entonces, en un arrebato de desesperación, grité que la policía ya estaba en camino. Pareció darle al hombre una pausa y detener sus persistentes intentos de entrar. Fue entonces cuando la noche fue atravesada por el tranquilizador aullido de las sirenas policiales, acercándose con cada segundo. Después de varios minutos de tensión, una oficial tocó mi puerta, asegurándome que podía salir. Me informó que el delincuente había sido detenido y estaba bajo custodia. Aprovechando la oportunidad, compartí sobre el encuentro alarmante que tuve con el conductor del taxi más temprano esa noche. Salimos juntas a la calle. Y allí, en el asiento trasero del automóvil policial, estaba mi agresor, el mismo conductor del taxi que me había llevado a casa antes. Ese pensamiento me estremeció hasta los huesos. ¿Y si no hubiera escuchado la puerta abrirse? ¿Y si me hubiera ido a dormir más temprano? A pesar de todo, fue sin duda la prueba más difícil de mi vida. Si hay alguna lección que se pueda sacar de esto, es la siguiente. Si te encuentras en casa sola, nunca le reveles demasiado a un extraño. Esta historia me la contó mi abuela Emilia, y esto es lo que le sucedió una vez.
Hace muchos años, mi abuela vivía en un pequeño pueblo tranquilo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y los truenos retumbaban en el cielo, Emilia se encontraba sola en casa. Sus padres se habían ido de viaje de negocios, dejándola a cargo de la casa. Sin escuchar nada más que el golpeteo de las gotas en el techo y el débil resplandor de una vela, Emilia se acomodó en el sofá para ver su película de terror favorita. Mientras la película avanzaba, Emilia no podía evitar sumergirse en la atmósfera que la dejaba sin aliento. Las sombras danzaban por la habitación, arrojando horribles siluetas en las paredes. Extraños crujidos y gemidos resonaban por la casa, haciendo que su corazón latiera más rápido. Pero ella desestimó todo lo que parecía ver. De repente, la electricidad parpadeó y la habitación se sumió en la oscuridad. Emilia inhaló con miedo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pensó en encender otra vela, pero en cambio decidió bajar al sótano y buscar una linterna. Descendiendo por la escalera chirriante, no podía sacudirse la sensación de ansiedad que la acosaba. El sótano estaba débilmente iluminado por una lámpara parpadeante que proyectaba sombras espeluznantes en cada esquina. Emilia escuchaba susurros, un murmullo suave que le helaba la sangre. Tratando de ignorar el miedo creciente dentro de ella, llegó al trastero donde se guardaba la linterna. Sin embargo, mientras revolvía en las cajas y los muebles viejos, sintió una mano helada agarrarle el tobillo. El horror la invadió cuando intentó liberarse del agarre, pero la mano la apretaba con más fuerza, como una tenaza. Con un último estallido de adrenalina, logró zafarse, sintiendo la quemazón en la piel donde la mano la había tocado. Abandonando la linterna, corrió de vuelta por la escalera, con la mano cubriéndole la boca para ahogar el grito. Al encontrarse en el lugar seguro de la sala de estar, Emilia intentaba desesperadamente comunicarse con sus padres, pero su teléfono de repente perdió toda señal. En pánico, se dio cuenta de que reinaba un silencio total en la casa. La tormenta afuera incluso se calmó, dejando un escalofriante silencio que le mareaba. Con dificultad pero decidida a encontrar respuestas, Emilia decidió investigar los extraños fenómenos. Se deslizó sigilosamente por la casa, cada sonido se intensificaba en el silencio. Al llegar al vestíbulo, notó que las paredes, antes adornadas con felices fotografías familiares, ahora estaban reemplazadas por retratos distorsionados y siniestros. Tratando de escapar de las pesadillas que la rodeaban, Emilia se precipitó hacia la escalera. Pero de repente, la escalera se convirtió en un abismo empinado e interminable. El corredor una vez familiar se transformó en un laberinto que conducía a la oscuridad más profunda. La confusión y el terror abrumaron a Emilia, y su único pensamiento era sobrevivir. Navegando a través de este laberinto enredado, se topó con una habitación que parecía no haber sido afectada por el caos. La puerta se abrió chirriando, revelando la habitación, y Emilia se encontró con una sensación de terrible familiaridad. Era la habitación de sus padres, pero envuelta en oscuridad, con desesperación en el aire. En el centro de la habitación se erguía una figura envuelta en un manto, emanando mal. La figura se volvió hacia Emilia, mostrando un rostro pálido y ojos vacíos y sin alma. Paralizada por el miedo, Emilia solo podía observar cómo la figura se acercaba lentamente a ella. Emilia logró liberarse de los abrazos del horror. Corrió con todas sus fuerzas, cegada por el miedo y la desesperación. Subió las escaleras, sintiendo como el terror la alcanzaba. Justo en ese momento, cuando Emilia sintió que sus fuerzas la abandonaban, el reflejo de la luz de la luna la guió hacia la puerta de entrada. Al salir a la noche tormentosa, se encontró sola en una calle desierta. La lluvia lavó el terror de su rostro y limpió su alma del espantoso desafío que acababa de vivir. Emilia todavía recuerda el susurro y los toques que helaban el alma de esa noche. El horror que mi abuela vivió en su propia casa dejó una marca indeleble en su alma, haciéndola reflexionar sobre la delgada línea que separa nuestro mundo del más allá. Para mi abuela, la línea entre la realidad y la fantasía se difuminó para siempre, recordándole que a veces las historias más aterradoras ocurren en nuestros propios hogares. Cuando era pequeño,
Mi mamá trabajaba en turnos nocturnos como enfermero en una residencia de ancianos. Sus turnos comenzaban a las 6 de la tarde y continuaban hasta las 2 de la mañana. Contrataba una niñera para mi hermano y para mí, pero una vez que éramos lo suficientemente mayores, nos quedábamos solos. Esto nos convenía bastante, porque nos sentíamos muy adultos y maduros cuando la casa estaba solo para nosotros. Ni yo ni mi hermano éramos alborotadores según los estándares de cualquiera, éramos chicos bastante buenos. Hacíamos los deberes por nuestra cuenta, y luego usualmente solo veíamos televisión y charlábamos. Nos sentábamos en el sofá frente al televisor. Nuestra sala de estar estaba en la parte delantera de la casa, y junto al televisor había una ventana, así que podíamos ver la calle y la acera con visión periférica mientras veíamos televisión. La noche estaba tranquila, pero pasaban algunos coches y unas personas caminaban por la calle. Al final, empecé a notar algo extraño. Vi como una misma furgoneta pasaba frente a nuestra ventana al menos 3 veces. Era una vieja minivan gris, probablemente de finales de los años 90. Dejé de prestar atención a la televisión y empecé a observar la calle más atentamente. Después de ver esa furgoneta otra vez, se lo conté a mi hermano. Él no lo había notado, estaba concentrado en la película. Ambos estábamos mirando por la ventana, y por supuesto, en 3 minutos vimos pasar la misma furgoneta otras 2 veces. Ese hombre simplemente iba y venía por nuestra calle. Nos pareció extraño, pero no nos preocupamos demasiado, tal vez se había perdido. Vimos cómo pasaba unas cuantas veces más y empezamos a preocuparnos. Ahora ambos estábamos pegados a la ventana, pero después de unos minutos todo se detuvo. Suspiramos aliviados y volvimos al televisor. Después de ver algunas series, ya era tarde, así que mi hermano y yo decidimos ir a dormir. Jorge subió las escaleras, mientras yo me levantaba del sofá y me acercaba a la ventana. Y entonces noté algo aterrador. Una vieja furgoneta estaba estacionada frente a nuestra casa en la calle, justo al lado de donde estábamos sentados. Rápidamente cerré las cortinas, luego las abrí para asomarme por la ventana. En el asiento delantero de la furgoneta había un hombre. ¿Estuvo sentado allí todo este tiempo?, me pregunté. No pude distinguir nada especial en él, pero algo me llamó la atención, su mirada era muy inquietante. El reflejo de las brillantes farolas de la calle les daba un ominoso resplandor amarillento. No creo que me viera detrás de las cortinas, pero definitivamente estaba mirando nuestra casa. Llamé a Jorge y le pedí que bajara. Miró por la ventana y vio al hombre sentado en el asiento del conductor de la furgoneta. «Creo que me vio», exclamó mi hermano, al borde de las lágrimas. Estábamos horrorizados, y después de una breve discusión, decidimos llamar a mamá en el trabajo. Mi hermano y yo estábamos orgullosos de poder cuidar de nosotros mismos, así que no nos gustaba molestar a mamá en el trabajo, pero esta vez era algo serio. Tan pronto como le contamos lo sucedido, ella corrió a casa. Menos de 15 minutos después, vi cómo su coche entraba en el camino de entrada. Luego me di cuenta de dónde había visto la furgoneta, pero ya no estaba. Se había ido, probablemente tan pronto como mi mamá regresó a casa. Nunca supimos quién era ese hombre ni por qué estaba allí. Mamá llamó a la policía, pero no pudieron hacer nada. Ni siquiera pudimos averiguar el número de la placa del coche. Este incidente nos sacudió a los 3 hasta lo más profundo de nuestro ser, y durante aproximadamente un año después, mamá volvió a contratar a una niñera. En un tranquilo barrio residencial se encontraba la casa de nuestra familia. Cuando el sol se puso tras el horizonte, mis padres se fueron de vacaciones por una semana, dejándome sola para cuidar la casa y a nuestro amado perro Bruno. El tan esperado tiempo a solas fue agradable, pero a medida que la noche se volvía más profunda, una extraña inquietud me invadió. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero cuando las horas pasaron la medianoche, mi sensación de aislamiento se intensificó. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, arrojando sombras espeluznantes en las paredes. Bruno,
normalmente juguetón, comenzó a ponerse nervioso y se acurrucó en un rincón con la cola entre las piernas. Mi inquietud aumentó cuando noté una figura afuera de la ventana, acechando en la periferia de mi visión. Un hombre alto vestido con harapos parecía estar vigilando la casa desde las sombras. El miedo se apoderó de mí, pero me convencí de que era simplemente producto de mi imaginación. En la segunda noche, escuché un susurro débil llevado por el viento. Me dirigí hacia la puerta de entrada, donde encontré huellas que conducían al porche. Mi corazón latía con fuerza cuando noté el mensaje, escrito con letras rojo sangre en la puerta. Uno, pero nunca realmente solo. El pánico me invadió, y cerré todas las puertas y ventanas, maldiciéndome por quedarme en casa. Los días se convirtieron en noches, y mi sueño se volvió inestable e inquieto. Bruno permanecía inquieto, sin querer alejarse de mí. Al explorar la casa, descubrí que los objetos estaban fuera de lugar, y voces susurraban en los pasillos vacíos. En la tercera noche, cuando ya estaba lista para rendirme al miedo, decidí sumergirme en la bañera para calmar los nervios. Pero de repente escuché un ruido detrás de la puerta. Mi corazón latía aún más fuerte cuando me di cuenta de que alguien había entrado en la casa. Salí corriendo de la bañera, me envolví en una toalla y abrí la puerta del baño lentamente. Frente a mí estaba un desconocido, su rostro cubierto por un capucho oscuro. Se acercaba lentamente, sin decir una palabra. En ese momento, Bruno empezó a ladrar con furia, lo que hizo fruncir el ceño al desconocido y girarse bruscamente hacia el perro. Aproveché el momento y salí corriendo del baño, pasando por la sala hacia la salida. Bruno me siguió, poniendo al desconocido en alerta. Justo antes de salir de la casa, escuché un sonido como si alguien corriera hacia mí rápidamente. Cerré los ojos y escuché un grito agudo. El desconocido estaba a solo unos centímetros de mí, pero en ese momento Bruno lo atacó. El ladrido salvador del perro llamó la atención de los vecinos, y pronto llegó la policía, que detuvo al agresor. Después de ese incidente, sentí que el entorno familiar ya no me brindaba tranquilidad. Pero gracias a la rápida reacción de Bruno y la ayuda de la policía, sobreviví sin daños. Esta horrible experiencia permanecerá para siempre en mi memoria, recordándome que el peligro puede acechar en cada esquina.